y a una alta temperatura son muy líquidas. En superficies verticales, a una alta temperatura muy líquida, se te derrama por la pared. La aplican y se chorrea. Y a baja temperatura, quedan muy viscosas y son difíciles de extender en horizontal y se consume mucho más producto si no tenemos cuidado con esas temperaturas. Después, otro punto importante es la humedad ambiente. Si las humedades ambientes son mayores a 65%, la membrana líquida se puede humedecer. Solo por la humedad que tiene el aire se puede humedecer y afecta a la membrana. No se seca, quedan como húmedas y si viene una lluvia las puede lavar. No se secan. Ustedes pasan la mano y la membrana líquida sale en la mano. Eso puede pasar también en invierno cuando tenemos que pintar y en situaciones donde la temperatura es muy baja y la humedad es muy alta, casi siempre se quiere aplicar a una hora muy temprano, 8 de la mañana, 9 de la mañana, y todavía está el rocío que afecta a la membrana. Hay que esperar que ese rocío se seque, que el calor de la mañana seque todo ese rocío, se aplica la membrana líquida a las 10 de la mañana, se espera a secar y si durante ese día no se seca, no se aplica otra mano a las 2 de la tarde, porque después el rocío de las 4 o 5 de la tarde la afecta de vuelta. En esos casos se aplica una mano, al otro día otra mano, y así hay que programar cómo aplicar la membrana líquida. No se puede aplicar una mano sobre otra que todavía no secó, que está fresca, porque se puede ampollar después. Bueno, prever la lluvia, que no vaya a llover dentro de las 12 horas, que no haya llovido tampoco, porque la superficie tampoco puede estar mojada. Y después la superficie como tiene que estar, seca, limpia, que no tenga partes que se pueda desprender. Si hay partes que se desprenden, hay que rehacerlas, poner algún sellador, ver si tiene fisuras también, ver cómo solucionar esas fisuras. Se pueden las fisuras abrir con una moladora, poner un sellador y después lijarlas y volver a aplicar la membrana líquida. Viscosidad, temperatura ambiente, eso ya lo vimos. ¿Por dónde arrancar a pintar? Se debe identificar todos los sectores que pueden ser vulnerables. Bajadas de pluviales, pases en ductos o en chimeneas, los pretiles. Se debe empezar a aplicar membrana a todos esos sectores y se refuerza. El refuerzo es por los diferentes movimientos que puede tener un pretil en unión con la losa. Y el refuerzo se va a hacer con Textrama. Es un tejido de poliéster que refuerza la membrana líquida. Ahora más adelante vamos a ver cómo se aplica y qué virtudes le puede dar a la membrana líquida un tejido. El Textrama, que es el tejido, favorece en el puenteo de fisuras. Si vos tenés una membrana que va a ser aplicada sobre una superficie que está totalmente agrietada o que tiene fisuras, el Textrama ayuda a coser esas fisuras y a darle mayor resistencia. Lo que hace el Textrama es, si la fisura se sigue moviendo o se genera una fisura, el Textrama le da mayor robustez, se separa de la base la membrana líquida, pero no se rompe. Sigue la tensión de la membrana líquida y puede hacer el puenteo de fisura. Sin el Textrama, la membrana líquida se puede partir, se puede quebrar. El mantenimiento de la membrana líquida. Con el paso de los años, del tiempo, el viento, la arena en el aire empieza a afectar la membrana y se empieza a desgastar. El mismo lavado sobre la superficie, el escurrimiento que se genera en la cubierta, la empieza a desgastar en diferentes sectores y hay que hacer mantenimiento. Ese mantenimiento se puede hacer por sectores, se puede cortar o se puede remarcar el sector donde se va a hacer el mantenimiento, se encinta, se pasa una imprimación, se aplican manos sucesivas cruzadas de membrana líquida. Le digo membrana líquida, todavía no le digo cuál, porque puede ser diferentes casos. Y después se hace, con ese mantenimiento se da una nueva vida a esa membrana líquida que fue aplicada hace tantos años. Una idea que le puedo dar de cómo saber si esa membrana líquida se está degradando es usar dos colores. Primero usan un color de base, nosotros tenemos varios colores de membranas líquidas. Usan un color terracota, ejemplo, y después uno blanco. Calculan la cantidad de membrana líquida que van a aplicar,
la mitad va a ser color terracota y la otra mitad va a ser blanco. Cuando ustedes empiecen con el paso de los años a ver el terracota, saben que la mitad de la membrana ya está, ya se desgastó, que está para hacer un nuevo mantenimiento de la membrana líquida. Bien, en ese mantenimiento se hace la limpieza, se enmascara, se imprima y se vuelve a pintar. Métodos de aplicación. Primero se agita el producto, no se aplica como viene en el balde, se revisa la fecha de vencimiento, se agita el producto y después la primera mano es la que va diluida. Puede ir diluida al 10 hasta 25% dependiendo de la membrana líquida. Si son acrílicas, elastoméricas o si son en base poliuretánica. Una vez aplicada la imprimación, se procede al otro día o al mismo día, dependiendo de la época del año, a aplicar la mano pura. En esas manos puras hay que evaluar si se pone el Textrama o no se coloca el Textrama. Hay que evaluar la superficie. A futuro pueden surgir fisuras. En ese caso se prevé y se coloca Textrama, pero si la casa nunca tuvo movimiento, no es necesario. Hay que evaluar. A veces lleva y a veces no. ¿Ya? Bueno, hay que revisar posibles lluvias. Hay que esperar un tiempo entre manos entre 6, 12 horas o 24 horas. Y no aplicar capas gruesas. La membrana líquida son varias capas, muchas capas, no son 3 capas, son muchas capas cruzadas de capas finas. Así le da tiempo a secar. Si nosotros aplicamos capas gruesas, demora mucho tiempo a secar la membrana líquida. Bueno, tenemos membranas que son elastoméricas y poliuretánicas. La diferencia entre ellas son la Sikafil 100 techos, Sikafil elástico, Sikafil térmico. Son los 3 tipos de membranas líquidas elastoméricas que tiene Sika. Y después, en base poliuretánicas, la Sika Elastic 560. Bien, la elastomérica, la Sikafil 100 techos. La diferencia entre ellas. Sikafil 100 techos es una de las últimas membranas que sacó Sika al mercado. Tiene 200 de elongación, son antihongos, antialgas, soporta muy bien los movimientos. Por más que tenga 200 de elongación, es una membrana líquida muy buena. Y el consumo que tiene esta membrana es 1 kilo, 250, 1,5 kilos por metro cuadrado. Siempre se tiene que calcular qué superficie tienen para multiplicar esa superficie por lo que dice la ficha técnica, que cada uno va a hacer su consumo va a tener. Y se multiplica esos metrajes que tiene la superficie por el kilo y después se divide por la cantidad de baldes que van a utilizar. Para garantizar la cobertura se pasa tantas manos cruzadas hasta llegar a gastar todos los baldes que se calculó. No son solo 3 manos. Muy bien. Blanco, gris, terracota y verde es el color que se puede encontrar en la Sikafil 100 techos. Sikafil elástico. También blanco, gris, terracota y verde. Esta tiene mucho más elongación, se estira 400%. Es una membrana muy versátil, más flexible y de mucho más vida útil, de gran vida útil, comparado con la Sikafil 100 techos. Es como todo, es económico. Se parte de una membrana líquida más económica y se va mejorando a medida que se va aumentando el precio. Sikafil térmico, esta membrana líquida lo que incorpora en comparación con las anteriores es que tiene microesferas que ayudan a la aislación térmica y hacen un mejor reflejo de los rayos UV en el verano. Este producto viene solo en blanco y el consumo del Sikafil térmico es entre 1 kilo en superficies verticales y 1,2 kilos, 1,5 kilos en superficies horizontales como se ven cubiertas. ¿Ya? Mantiene los ambientes más frescos. Al rebotar el sol contra la membrana, mejora el clima interior de las habitaciones. La membrana líquida en poliuretánica, la 560. Esta membrana líquida es la más robusta de las membranas líquidas. Es una nueva tecnología, es mucho más elástica, mucho más resistente, tiene mucho mejor adherencia sobre diferentes superficies. Es una membrana líquida que se adhiere a muchas superficies. Madera, concreto, asfalto. Una imprimación asfáltica tiene que estar totalmente seca, de años de aplicada y no puede liberar aceites. Ese tipo de membrana de imprimación asfáltica se puede aplicar, o la 560. Sobre una membrana aluminizada también se puede aplicar la 560 por la adherencia que le da el poliuretánico. ¿Ya? Después sobre tejas, metal, madera, cerámicos, ladrillos.
Es la más versátil de las membranas líquidas. Lo que le comentaba de las capas. ¿Cómo llegar a que una membrana líquida tenga 10, 15 años y no estar repintando cada 2, 3, 4, 5 años? Es la cantidad de capas y la cantidad de kilos por metro cuadrado que van a colocar. Primero se hace una imprimación sobre la superficie, se extiende la primera capa pura de la membrana líquida, se coloca el test trama sin que seque la base y después se coloca otra capa de membrana líquida pura sin que haya secado la base y queda embebida la test trama entre esas dos capas. Luego de que seca, ahí se sigue colocando tantas capas necesarias, ¿verdad? En este ejemplo, por ejemplo, en 4 capas puras, la A, que es la imprimación, y la C, que es la test trama, se genera 1,5 milímetros de espesor, que son 15 años de vida útil, ¿verdad? Eso va también previendo que la superficie no tenga movimientos. Ahí una cubierta puede tener diferentes dilataciones o diferentes sustratos que va a deteriorar la vida útil de la membrana, ¿verdad? Bueno, ¿de membranas líquidas? Sí, pregúnteme. Sí. Sí. Sí, la poliuretánica, ¿qué diferencia tiene con la Sikafil? La térmica, bueno, la poliuretánica es la base en poliuretano que le da la mejor adherencia. No va a contribuir en aislación térmica, ¿no? La Sikafil térmico, con las microesferas, va a contribuir a reflejar mejor y a ser parte del sistema de aislación térmica. En una cubierta siempre se tiene la aislación térmica que va a ser poliuretano expandido, poliuretano proyectado. Eso se genera un sistema de cubierta de aislación térmica. La membrana líquida va a colaborar con ese sistema, ¿no? No sé si ¿está bien? ¿Era eso la de la consulta? Usa la térmica. La 560, si necesita aplicar sobre una chapa, va a ser la 560. Si usted tiene que aplicar la térmica, no va a poder sobre una chapa. ¿Sobre una chapa? Anda bien. Muy bien. Sí, sí. No, está bien la acotación, porque nosotros hacemos pruebas y nuestras pruebas son técnicas y son de resistencia. La Sikafil térmico la puede aplicar sobre una superficie, pero nosotros las hacemos sobre superficies que son albañilería, ¿no? La elástica, que en base poliuretánica sí, ya tenemos la confianza y sabemos la adherencia que va a tener, por eso podemos decir que se va a adherir muy bien sobre cualquiera de estas superficies, ¿no? Muy bien, vamos a ver selladores y juntas y cómo resolver fisuras, ¿no? Bueno, ¿qué es una junta? ¿Y cómo resolver una junta o una fisura? Son cosas diferentes. Una junta puede ser una descontinuidad entre materiales o una unión entre un revestimiento de un tipo y un revestimiento de otro tipo, ¿no? O sellar diferentes juntas que pueden tener movimiento o sin movimiento. Cuando decimos juntas sin movimiento, son todas las estructuras que ya están asentadas. Puede ser en un baño el encuentro entre un revestimiento vertical y el piso, o una abertura entre el piso y el aluminio, o la pared y el aluminio. Cada sellador va a ser específico para cada aplicación. Hay que pensar primero qué se va a sellar. Un vidrio, mampostería, aluminio o otra superficie, o si tiene movimiento. Cuando son con movimiento es cuando hay dilataciones, que puede ser la junta de dilatación que separa un edificio íntegro, que cada parte del edificio va a tener movimientos independientes entre ellos. Se necesita una junta de dilatación para sellar todo lo que es entrada de aire, que esa junta no se separe, no deja separar ese edificio y lo selle para la hermeticidad del edificio. Si no, te queda el edificio separado y te entra aire, queda expuesto. También para cuando son la unión de placas de hormigón. Las placas de hormigón tienen mucha dilatación. Bueno, hay que pensar para cada junta cómo sellar esas placas de hormigón. ¿Qué esperamos de un sellador? ¿Qué tiene que evitar? Tiene que evitar la humedad, la filtración de aire, aislar la temperatura, el ruido, el olor, sellar cavidades y defectos de construcción. De sellador, ¿qué necesitamos? Que sea bueno, que evite la estanqueidad, que sea estanco, que mejore la adherencia, que sea durable, la estética, que sea higiénico, resistente a la intemperie,
resistencia mecánica, porque puede ser una junta en un pavimento donde pueden pasar autos, personas, con la acción mecánica se va degradando la junta. Cuando dice cortar el hilo, es cuando el producto se pueda cortar el hilo que se extiende cuando se pone el producto, bueno, que no sea un hilo súper largo. Bueno, eso es lo importante de cortar el hilo. ¿Y cómo elegimos un sellador? Todos los selladores, todas las siliconas nos sirven para todas las reparaciones. Necesitamos identificar qué vamos a sellar, qué materiales, para saber qué selladores vamos a utilizar. ¿No? Tenemos selladores en bases acrílicas, en bases de siliconas y en bases poliuretánicas. Los selladores de Sika en base acrílica es Sikacryl profesional. Después en bases siliconas, Sikasanicil, Sika-C, Sikasil-C, E y las poliuretánicas. En las poliuretánicas, la Sikaflex 1A+ y Sikaflex 221. Las acrílicas. Un sellador acrílico es el Sikacryl profesional. Es una ayuda a pintor. Cuando ustedes tienen fisuras mínimas en un revoque, en una superficie, y que no tiene movimiento, se puede aplicar Sikacryl profesional. Es pintable, lijable, es de fácil de uso, es resistente a los UV, y se puede aplicar sobre yeso, hormigón, fibrocemento o ladrillos. ¿No? Es el más versátil como para ayuda a pintor. ¿No? No pueden tener movimientos extremos, no puede ser de gran movimiento las fisuras. Tienen que ser fisuras mínimas y de poco movimiento. Siliconas. Sikasanicil. Es una silicona para baños y cocinas, para cuando tenés revestimientos y no tenés metales, porque Sikasanicil y Sikasil-E son de curado acético. Liberan un ácido que si están en contacto con un metal lo van a manchar, lo van a afectar. Por eso es importante saber qué se va a sellar para que no vaya a deteriorar otro material. Sikasil-E es ideal para el sellado de vidrios. Cuando tenés un vidrio tipo una pecera o un vidrio-vidrio, se usa Sikasil-E. Y el Sikasanicil para revestimientos cerámicos. Después tenemos de curado neutro, Sikasil-C, que ese sí, ya no va a afectar el metal, como es curado neutro, se puede usar entre mampostería de aluminio. Es muy resistente a los rayos UV y bueno, se puede aplicar en madera, plástico, revestimiento cerámico, metales y no lo va a afectar. Cuando son selladores en bases poliuretánicas, son los mejores selladores. Son más flexibles y tienen mucho más elongación. En este caso, Sikaflex 1A+. Es muy conocido porque se usa en todas las juntas de que son dilataciones. Es un producto que tiene 800 de elongación en base poliuretánica, cura sin burbujas, no se generan burbujas en el producto a medida que lo vas aplicando, es de bajo módulo y soporta grandes movimientos. ¿Ya? La preparación de la junta. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Tiene que ser una junta que esté limpia, que tenga los cantos bien marcados, que no esté degradado el canto de la junta. ¿Ya? Y se aplica con un Sikarod, antes conocido como Sikarondex. Es un fondo de junta. Es un cordón de polietileno. Lo que hace es no dejar que el Sikaflex se adhiera al cordón y que trabaje en el sentido lateral. El movimiento va a ser lateral junto con las placas y se va a extender todo lo necesario sin romperse. Si el producto, si no se pone el Sikarod, ya va a tener un juego de 3 lugares para moverse el Sikaflex y ahí se puede romper. Por eso el Sikarod es muy importante, para que lo despegue del fondo y solo trabaje en un sentido lateral. ¿No? Bueno, en paredes la relación de juntas es 2:1, 2 centímetros por 1 centímetro, 2 centímetros de ancho por 1 centímetro de profundidad, y en pisos 1 centímetro por 1 centímetro. Esa es la relación más normal para hacer una junta en fachadas o en pavimentos. Para hacer un trabajo prolijo hay que encintar la junta, se encinta hacia cada lado de la junta, se coloca el Sikarod y después se coloca el Sikaflex. Se pasa una espátula para ir limpiando la junta y después que se limpió la junta, se retiran las cintas para dejar un trabajo prolijo. ¿No? Bien, el sellador multipropósito, el Sikaflex 221. Este es un Sikaflex de uso industrial,
se puede usar tanto en una chapa, como sellado entre chapas y chapas, canalones. Se puede usar sobre una pintura, si es de resina epoxi de 2 componentes. Bueno, tiene muy buena adherencia. Sobre todo lo que son revestimientos metálicos, plásticos, tiene resistencia química, soporta hojalatería, uniones de gomas, vidrios. Pero en resistencia química soporta muy bien el agua salada. A veces colocan Sikaflex 1A en un lugar donde tenía que ir Sikaflex 221 por la resistencia al agua salada. Bueno, aguas residuales, ácido y soluciones cáusticas, pero diluidas. No soporta soluciones concentradas. ¿Ya? Bien. Siempre cuando vayan a colocar un sellador, busquen la ficha técnica. La ficha técnica les va a decir todo de cada sellador, cómo tiene que estar la superficie, en qué condiciones se tiene que aplicar, cómo va a ser la temperatura también. Las fichas técnicas siempre son muy importantes en todos los productos que vayan a colocar, porque ahí le va a dar todos los requerimientos que va a tener la superficie.